Hola a todos nakamas, bienvenidos a un nuevo vídeo de One Piece. Hoy voy a contaros una teoría que tenía pendiente desde hace mucho tiempo. Una teoría que iba a considerarse como una de las más gordas de mi canal. Sin embargo, debido a toda la nueva información que se ha dado de IM, esta teoría pasa a ser solo una de las opciones que considero que podría ocurrir, pero no la única. Antes de empezar con ella, la primera pregunta que debemos hacernos es si IM será el enemigo final de Luffy. Ahora, con toda la importancia que se le está dando, parece una opción muy probable, y es más, hay posibilidades de que IM sea un niño o como mucho, adolescente. En mi anterior teoría expliqué por qué, dando algunos argumentos, pero el motivo principal es que Luffy también es un niño, y tiene el sueño de un niño. Además, el cumple de Luffy es el 5 de mayo porque es el día del niño, y según Oda, la explicación es porque efectivamente Luffy es un niño. Así que, para desmarcarse de cualquier otro villano, que la batalla final sea un choque de ideales de dos niños no sería ninguna locura. Además, ahora esta pelea tendría más sentido si tenemos en cuenta que Oda nos ha presentado a los 9 caballeros divinos, que podrían enfrentarse a los 9 nakamas de Luffy. Pero bueno, aunque todo esto tiene mucho sentido, no es la teoría que vengo a contaros hoy. De esto ya estaréis hartos en los últimos días. Hoy vengo a contaros la otra opción, la teoría que yo tenía en mente desde hace bastante tiempo, y que si le dais una oportunidad y veis el vídeo hasta el final, os va a sorprender bastante. No la toméis como la verdad absoluta, sino como una de las opciones posibles. Se trata de una teoría en la que se daba sentido a varias cosas que parecían un poco contradictorias, en la que se explica cuál sería el papel de IM en el final de One Piece. Hasta hace poco, de IM no sabíamos prácticamente nada. Sin embargo, el villano del que Oda lleva mostrándonos su trasfondo y evolución prácticamente desde el principio de su aventura es Kurohige, por lo que me parecía más lógico que la última pelea de Luffy fuese contra él, la batalla por decidir quién es el rey de los piratas en la propia Laugh Tale y quedarse con el One Piece. Esto por supuesto tenía un problema, y es que Oda nos había hecho creer que después de encontrar el One Piece, el mundo se pondría patas arriba, palabras de Shirohige, por lo que suponíamos que después de este suceso es cuando tocaba la guerra final contra el gobierno mundial. Sin embargo, en una entrevista de hace un año, Oda dijo que su aventura se acabaría justo cuando encontrasen el One Piece, por lo que también tenía sentido que fuese como planteo. Así que tenemos por un lado la idea de que la historia debería continuar luego de encontrar el tesoro debido a que este iba a ser el desencadenante de la guerra final, y por otro lado las palabras de Oda diciendo que tras encontrar el One Piece la historia se acabaría. Son dos ideas contradictorias si las planteamos de una forma literal, pero si nos comemos mucho el coco podemos llegar a encontrar alguna explicación lógica. Al fin y al cabo, Oda siempre consigue sorprendernos con algo diferente a lo que esperamos. ¿Cómo hacemos para que encontrar el One Piece sea el final de la historia, pero sin que nos quede pendiente la guerra final contra el gobierno mundial? Pues, por reducción al absurdo, la única manera es haciendo que la guerra final sea en la propia Laugh Tale, de forma que cuando esta acabase, Oda ya pueda revelarnos definitivamente qué es el One Piece y tendríamos un último capítulo que consista en una fiesta como a las que Luffy le gusta montar, pero a nivel mundial, y tras esto, una escena final de la banda navegando e insinuando que seguirán teniendo aventuras y podrán reencontrarse con sus amigos siempre que quieran. Pero claro, todo esto tiene un par de matices. La guerra final no sucedería solo en Laugh Tale, sino en todo el mundo. Y esto lo estamos viendo ya. Muchos países se están rebelando gracias al ejército revolucionario, y Mary Joyce también tiene que caer. ¿Qué argumentos apoyaban que el foco principal de la guerra, es decir, donde los Mugiwara participarían, fuese en la propia Laugh Tale? Pues principalmente tenemos dos. El primero es la importancia de la Vibrecar que Sabo hizo de Luffy en Dressrosa. Actualmente, tanto Sabo como la gran flota de los Mugiwara tienen una Vibrecar de Luffy. Esto quiere decir que Oda tiene pensado que en algún momento tanto la gran flota como Sabo vayan a donde está Luffy, y como es obvio, esto ocurrirá en la guerra final. Si nos paramos a pensar en esto, tiene sentido que tengan una Vibrecar, ya que sería la única forma en la que todos los aliados de Luffy puedan llegar hasta Laugh Tale. Además, en el caso de Sabo es más evidente. Si la guerra fuese en Mary Joyce, este no necesitaría ninguna Vibrecar para llegar, sabe de sobra dónde está ese lugar, tanto que incluso ya se ha colado y ha luchado allí. Es más, me parecería repetitivo que de nuevo hiciese lo mismo. Por lo tanto, si Oda le ha dado a Sabo una Vibrecar de Luffy, es porque la va a usar para ir a donde éste se encuentre, no de nuevo a Mary Joyce. El segundo motivo de que el foco principal de la guerra ocurra en Laugh Tale es el tema de los sueños de los Mugiwara. Todos tienen un sueño que quieren cumplir,
y lo lógico es que todos estos sueños se cumpliesen a la vez, es decir, en el final de la historia. Quedaría muy raro que algunos se cumplan cuando lleguen a Laugh Tale y luego otros se cumplan cientos de capítulos después, en el caso de que ahora tuvieran que viajar hasta Mary Joyce y luchar allí. Os pongo en situación. El sueño de Luffy es algo que podrá hacer una vez encuentre el One Piece y se convierta en el rey de los piratas. Es cierto que este sí se podría cumplir después de la guerra aunque el tesoro lo encontrase antes, pero en el caso de Franky, su sueño es literalmente conseguir lo mismo que el Oro Jackson, crear un barco que llegue hasta el fin del mundo, refiriéndose obviamente a Laugh Tale, la última isla. Este sueño se cumpliría sí o sí en Laugh Tale. No sería necesario un último arco para la guerra final. Con el sueño de Robin ocurre igual, se cumpliría una vez llegasen a Laugh Tale y completara el río Poneglyph conociendo toda la verdad del siglo vacío. Sin embargo, hay otros sueños que implican que tengan que ocurrir más cosas. Por ejemplo, el sueño de Brook es reencontrarse con Laboon bajando de nuevo por la Reverse Mountain. Esta bonita escena quedaría muy extraña si no ocurriese al final del todo tras la guerra final, tal como dije antes, una sucesión de paneles en las que veamos cómo los Mugiwara continúan viviendo aventuras y se reencuentren con sus amigos. El sueño de Jinbe es el sueño que comparte con toda la isla Gyojin, que esta especie pueda volver a la superficie, disfrutar de la luz del sol y ya no sean discriminados. Este sueño solo se cumplirá una vez que el gobierno mundial y la corrupción caiga. Podría dar más ejemplos, pero con estos son suficientes. Me parece muy raro que algunos sueños se cumpliesen antes del arco de la guerra final y otros después. La única solución a esto es que el arco de la guerra final sea el mismo arco que el de Laugh Tale, todo en la misma isla. De esta forma, Oda podría mostrarnos cómo todos los sueños de los Mugiwara van cumpliendo con esa sucesión de paneles finales que he mencionado antes. Sería una sucesión de paneles muy parecida a la que nos mostraron en el flashback de Roger durante su viaje. Recordad mi teoría general sobre Laugh Tale, en la que demuestro que esta se encuentra en ese trozo de tierra plana que hay antes de la Reverse Mountain, por lo que tras acabar la batalla final allí, reclamar el One Piece y celebrar la mayor fiesta de la historia, los Mugiwara bajarían por la Reverse Mountain habiendo completado su vuelta al mundo. Ahí es cuando, por ejemplo, veríamos el panel de cómo se reencuentran con Laboon y se cumple el sueño de Brook. Que esto no fuese así me parecería un poco raro. Si los Mugiwara después de llegar a Laugh Tale tuvieran que ir hasta Mary Joyce, tendrían que recorrerse de repente otra vez medio mundo, ya sea avanzando por delante, es decir, otra vez navegando por toda la primera mitad del Grand Line, o yendo hacia atrás, cosa que tampoco se puede a menos que tengas un Eternal Pause de cada isla. No sé ustedes, pero yo veo demasiado jaleo. Es más probable que todo suceda de forma continua tal como he planteado. Y ahora es cuando de verdad empieza la teoría, una en la que ya hemos supuesto que esto es así, que los Mugiwara tendrán su batalla final en Laugh Tale, encontrarán el One Piece, se celebrará la mayor fiesta de la historia y continuarán sus aventuras. Aquí es cuando tenemos el problema que planteamos al principio del vídeo. Si Laugh Tale es donde Luffy tendrá su última pelea, es decir, contra Kurohige, entonces, ¿qué pasa con Im? ¿Cómo hacemos que en esa isla se produzca tanto el enfrentamiento contra los piratas de Kurohige como contra Im? Que Im llegue hasta Laugh Tale no sería ninguna locura, Oda puede justificarlo de mil maneras, pero lo que más me extraña es cómo Luffy va a poder hacer frente a dos oponentes seguidos, teniendo en cuenta que este suele pasar unos cuantos días descansando después de cada pelea seria y comiendo un montón. De nuevo nos encontramos ante una contradicción, en la que tenemos que comernos de nuevo el coco y utilizar la reducción al absurdo para encontrar una explicación que tenga sentido. Como he dicho, hasta hace poco de Im no sabíamos apenas nada, y a quien Oda llevaba dando importancia como villano desde casi el principio de la historia es a Kurohige. Y la verdad es que se me hace muy raro que de repente Luffy quiera ir a Mary Joyce y derrotar al gobierno mundial, incluso aunque se haya enterado de la verdad del siglo vacío, pero ya sabemos que a este se la suda todo, él solo lucha por sus amigos, por lo tanto necesitaría una excusa muy grande en la que tuviera que ir a Mary Joyce para salvar a alguien. Luffy no tiene nada en contra de Im, así que pensé que la introducción de Im en la historia era para cumplir un papel diferente. Y para descubrir ese papel, lo primero era investigar la poca información que teníamos sobre este personaje. Im puede ser considerado como el dios del mundo, liderando bajo las sombras desde la tierra de dioses, Mary Joyce. Que este se considere como un dios es un dato importante. El segundo dato evidente era que debía de tener alguna conexión con Alabasta, ya que durante el arco del Leveling nos explicaron que este país fue el único que no puso su espada en el trono vacío a pesar de ser un fundador original del gobierno mundial.
pero sobre todo, lo más sospechoso fue verle quedarse con una foto de Vivi. Teniendo en cuenta que lo más probable es que Aim lleve en el trono desde el siglo vacío, lo más lógico era pensar que este personaje tuviera algún tipo de relación con la princesa de Alabasta de hace 800 años, y que Vivi le recordase a ella. Aunque ahora esté de moda esta teoría, porque hemos conocido el nombre de la antigua princesa de Alabasta, era algo que ya se había comentado antes, pero bueno, realmente no importa, eso es lo de menos. Lo interesante es que esto era un hilo conductor para relacionar a Aim, un dios, con Alabasta, país basado en Egipto. Esa era la clave de mi investigación, encontrar alguna relación de Aim con algún dios egipcio. Quería conseguir tener algo parecido a lo que ocurre con Luffy, Joy Boy y el dios del sol Nika, que esté basado en un dios real, pero que a la vez tenga su nombre inventado dentro del mundo de One Piece. Como ya dije en mi famosa teoría de 2021, en One Piece se hace referencia a 4 dioses de la naturaleza: el dios del sol, el dios de la lluvia, el dios del bosque y el dios de la tierra. Si Nika era el dios del sol, el que debería ser el dios de la tierra es Berth, un dios presentado con una estatua en Skypiea, y que literalmente significa tierra. Si nos fijamos en la apariencia de este dios, su silueta recuerda mucho a Aim, y eso sumado a que Alabasta es el país de la tierra o de la arena, ya solo nos faltaba encontrar el dios real que se asociara con Berth e Aim, un dios egipcio, un dios que hubiera podido llegar a oídos de Oda, y que le gustase tanto como para incluirlo en su historia, así que la búsqueda era fácil, tan solo era necesario poner en Google dios egipcio, Japón, manga y anime. Y efectivamente la búsqueda tuvo resultado: Medhead, el dios egipcio que está de moda en Japón. Esto que podéis ver es un mural real donde aparece un dios bastante gracioso que puede recordar perfectamente a Aim. Os comento la información que tenemos de él. Medhead es una de las deidades egipcias menores, tan menor que parece ser que solo aparece en el rollo 17 del libro de los muertos. En este papiro se le representa como una figura cónica, a la que únicamente se le ven los ojos, vaya, igual que Aim. Además, Medhead significa el castigador, un nombre bastante apropiado para el personaje. En cierta forma se asemeja a un fantasmita, y ha sido ese aire tan encantador lo que ha conquistado a los japoneses, ya que en 2012 este papiro fue exhibido en Tokio en una exposición organizada por el British Museum, y desde ese momento la fiebre por Medhead comenzó a extenderse por todo el país nipón. El oscuro y segundón dios egipcio pasó a convertirse en una auténtica celebridad, ha protagonizado numerosos mangas y animes, y su imagen aparece reproducida en tazas, camisetas y todo tipo de objetos y merchandising. Es decir, que sí o sí, este dios bastante meme ha tenido que llegar a oídos de Oda, y lo ha podido utilizar como inspiración para su dios de la tierra, un dios que por esta razón guarda relación con Alabasta. Un dato algo más nuevo y que también apoya todo esto es la revelación de los nombres del Gorosei. Si ya tenemos los 3 últimos planetas del sistema solar ocupados por las armas ancestrales y hemos descubierto que un anciano del Gorosei se llama Saturno, nos quedan 5 planetas y el Sol. El Sol, por supuesto, es Luffy, y los otros 4 ancianos del Gorosei deben ser Mercurio, Venus, Marte y Júpiter. La Tierra es demasiado importante para que se la quede alguien del Gorosei, así que esta tiene que ser sí o sí para Aim. De esta forma tenemos al dios del Sol y el dios de la Tierra. Luffy tiene la fruta mitológica del dios del sol Nika, basada en la leyenda real del dios vudú Joy Boy. Por lo tanto, Aim tiene la fruta mitológica del dios de la tierra Berth, basada en la leyenda real del dios egipcio Medhead. Estos son la contraparte uno del otro. Actualmente el mundo está gobernado por Aim, él es el centro de todo, haciendo alusión a que, como antiguamente se creía, la Tierra era el centro y todo lo demás giraba en torno a ella. Sin embargo, al final se descubrió la verdad, el modelo heliocentrista, en el cual es el Sol el centro de todo. En One Piece también se descubrirá la verdad, e Aim dejará de ser el centro de todo. La verdad del siglo vacío saldrá a la luz. Todo esto es muy bonito, y de hecho confío bastante en la teoría de que Aim tiene la razón mitológica del dios de la tierra. Pero, sin embargo, seguimos con el problema que comenté antes. ¿Cómo hacemos que Luffy se pueda enfrentar tanto a Aim como a Kurohige en su batalla final? Pues aquí es donde traigo la solución, el verdadero plot twist del final de One Piece. Muchos dicen que Kurohige no llegará a nada, porque él es el paralelismo de Shebeck, pero no lo miréis así, miradlo como todo lo contrario, ha heredado su voluntad, y al igual que otros personajes, debe acabar cumpliendo esa voluntad que ha heredado.
La voluntad de Shebeck era convertirse en el rey del mundo, pues en cierto sentido esa voluntad también la va a cumplir Kurohige, aunque será en vano porque al final será derrotado por Luffy. Pero bueno, eso no nos importa ahora. Como ya sabemos, Kurohige puede consumir más de una fruta, y todo parece indicar que va a tener 3, una logia, una paramecia y una zoan. Estas 3 frutas comparten un patrón común, son consideradas como las más importantes dentro de sus categorías. La Yami Yami es considerada como una logia muy especial y la más poderosa de todas por ser capaz de robar las demás habilidades. La Gura Gura es considerada como la paramecia más poderosa por ser capaz de destruir el mundo, además de que estaba en manos del que era considerado como la persona más poderosa del mundo. Así que su Zoan debe cumplir exactamente este patrón, debe ser una Zoan muy especial, que también se encuentra en la cúspide de su categoría y que tenga renombre. Una fruta que podamos asociar también con el concepto de la más poderosa del mundo, al igual que la Yami Yami y la Gura Gura. Creo que ya está más que claro lo que quiero decir. La tercera fruta de Kurohige será la Zoan que actualmente tiene el que es considerado como el rey del mundo, Im, la fruta del dios de la tierra. Kurohige, en unas circunstancias que aún no podemos ni imaginar, cumplirá la voluntad de Shebeck y se convertirá en el rey del mundo matando a Im. De esta forma le robará su fruta. Esta era la importancia de Im argumentalmente. Toda su presentación e información era para que nosotros como lectores pudiéramos considerar que la tercera fruta de Kurohige era muy importante. Tenía que darle un trasfondo. La Zoan más poderosa, la que tenía el rey del mundo desde el siglo vacío. De esta forma solucionamos el problema que teníamos. Oda podrá matar a 2 pájaros de un tiro. Luffy se enfrentará simultáneamente tanto a Kurohige como a Im entre comillas, ya que este era el dios del mundo y el dios de la tierra, pero ahora lo es Kurohige. Así, después de esta pelea, Luffy podrá descubrir qué es el One Piece y, tal como dijo Oda, concluir la historia con una gran celebración. Y hasta aquí llega la teoría, espero que os haya parecido interesante. Como dije al principio, esta teoría es solo en caso de que Im no sea el villano final y que Luffy no derrote a Kurohige antes de llegar a Laugh Tale, pero teniendo en cuenta que Oda suele sorprendernos haciendo las cosas en una dirección contraria a la que todos esperamos, creo que es bueno que también tengamos presente esta teoría. Debido a que Oda ha empezado a dar información sobre Im en los últimos capítulos, he tenido que hacerla un poco improvisada y me he dejado muchos detalles. Esta no era la teoría general que tocaba ahora, sino la de las armas ancestrales, y de hecho esa es la teoría en la que llevo trabajando más de 4 meses y que ya está lista. Si todo va bien, se subirá este jueves día 1 de junio, o como segunda opción el domingo, así que no os la podéis perder. Es la mejor teoría del canal hasta la fecha, y vais a sentiros totalmente spoileados, así que suscribíos al canal y activad la campanita para no perderosla. Ah, por cierto, agradecimiento especial a Iraisin por este increíble dibujo coloreado de Lily. Os dejo su Instagram en la descripción para que veáis todos sus dibujos. Y ahora sí, un saludo y nos vemos pronto.